Bueno, amados hermanos, una de las cosas que nosotros podemos decir del Sermón del Monte es que son escritos que van en contra de la cultura actual. Podemos decir que el Sermón del Monte es contracultural, ¿cierto? Eso es lo que nuestros hermanos que han predicado hasta ahora han venido diciendo. Y en este sentido, el pensamiento de Jesús y el pensamiento del mundo son totalmente diferentes. Por eso es contracultural. Lo que es normal para el mundo, ¿cierto?, no es normal para los cristianos. Los cristianos caminamos por un camino muy diferente, o así debiese ser. Y a medida que nosotros transitamos más por este camino, más y más nos vamos alejando del mundo. Y otra cosa que podemos decir acerca del Sermón del Monte, y especialmente de las bienaventuranzas, es que sin duda algunos autores comparan a las bienaventuranzas con el edicto de un rey. Es decir, un decreto donde Jesús da a conocer las características de aquellos que son parte de su reino. Jesús dice entonces en las bienaventuranzas que aquellos que llamó, que aquellos que creyeron y le obedecieron, como hemos leído, son dichosos, son felices, porque eso significa la palabra bienaventurados. Por lo tanto, los creyentes somos bienaventurados por pura gracia y por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Y una de las cosas maravillosas que nos podemos dar cuenta, hermanos, en las bienaventuranzas, es que cada bienaventuranza se erige una sobre la otra. Y cada una brota de otra. Y aquellas que anteceden, aquellas que están primero, son siempre necesarias para las que siguen. Por lo cual, la bienaventuranza que recién leímos, los mansos que heredarán la tierra, no pueden o no habría podido ocupar el primer lugar porque hubiera estado fuera de lugar allí. Otra cosa que nosotros podemos vislumbrar, amados hermanos, en las bienaventuranzas es lo que le ocurre a un hombre cuando es convertido. La primera operación de la gracia de Dios dentro de su alma es darle la pobreza de espíritu, como comienzan las bienaventuranzas, los pobres en espíritu. Por eso la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu. El Señor nos lleva a ver primeramente nuestro vacío y así nos humilla y luego nos hace lamentar nuestra condición y la deficiencia en nosotros. Procedemos a llorar, que es lo que dice la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Primero, amados hermanos, un conocimiento de nosotros mismos y luego produce una aflicción que proviene de este conocimiento. Amada iglesia, en las bienaventuranzas nosotros podemos ver una progresión. Una característica sigue la otra. El que no ve su pobreza de espíritu no podrá ver su condición ante el Dios Santo. Como consecuencia, nada tiene que lamentar, lo que lo lleva a no ser manso. Una cosa lleva a la otra. El pobre en espíritu lo lleva a lamentarse por su pecado y luego que se lamenta se convierte en un hombre manso. No podemos pasar primeramente a ser mansos sin antes ser pobres en espíritus, sin antes haber llorado por nuestro pecado. Como consecuencia entonces, como estaba diciendo, una y otra lo lleva, una cosa lleva a la otra, como una escalera peldaño por peldaño. Como ya dije, no podemos comenzar sin subir el primer peldaño. Y como bien decía, amados hermanos, las bienaventuranzas nosotros no podemos tomarlas como cuando vamos al supermercado, donde podemos seleccionar a la que más nos gusta, ¿cierto? Selecciono ser pacificador porque es la más fácil, es la que más me gusta, y dejo de lado, por ejemplo, la bienaventuranza de la mansedumbre, porque es más difícil ser manso. Pero no podemos ser una cosa sin ser la otra. Y esto es importante, amada iglesia, que podamos entender, que las bienaventuranzas
son también susceptibles a crecimiento y desarrollo. En relación a esto, a lo que recién dije, debemos tener claro lo siguiente, que todo cristiano posee esta o todas las bienaventuranzas en alguna medida. Cada uno de los que ha sido llamados por el Evangelio tiene cada una de estas bienaventuranzas en alguna medida. Por lo tanto, cada cristiano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Necesita crecer cada día en cada una de ellas. ¿Y cómo desarrollamos esto? Cuando vamos creciendo en la fe, en el conocimiento del Evangelio, cuando vamos creciendo en el conocimiento de las Escrituras. Todo esto, amados hermanos, nos lleva a desarrollar un conocimiento más profundo de quiénes somos. Y como resultado va creciendo nuestro lamento, va creciendo nuestro lloro y va creciendo nuestra mansedumbre. Por lo tanto, amada iglesia, todo cristiano es manso, pero debe desarrollar esa virtud más y más. Proverbios 18 nos dice lo siguiente: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día es perfecto. Ahora, amados hermanos, volviendo al versículo del día de hoy, ¿qué es la mansedumbre? Ciertamente podemos entender que el mundo, aquellos que no son cristianos, o nosotros muchas veces tenemos alguna concepción de lo que puede ser la mansedumbre. Y lo primero que tenemos que decir de que algunas personas rechazan la palabra mansedumbre o la palabra humildad, porque lo primero que se piensa que se trata de alguien débil o de debilidad. Piensan muchas veces las personas en el mundo de que la persona mansa es señal de alguien cobarde o una persona sin carácter o convicciones. Es una persona que todo dice que sí para no meterse en problemas. Pero vamos a ver que las Escrituras nos muestran un concepto diferente de lo que es la mansedumbre. Y por supuesto, el ejemplo mayor que tenemos es nuestro propio Salvador, Jesús. Jesús mismo, y lo vamos a ir viendo más adelante, él dijo que era manso. Pero Jesús vemos que no encontró reparo en enfrentar la oposición en su ministerio. Y como ejemplo de esto tenemos cuando Jesús estaba en el templo, ¿cierto? Cuando estaban haciendo negocios en el templo. Las Escrituras dicen, parafraseando, de que Jesús tomó unas cuerdas, ¿cierto? Y le empezó, por así decirlo, a chicotear a todos ahí, dio vuelta a la mesa. Y también vemos que cuando se enfrentaba Jesús a los fariseos, también en una de las ocasiones Jesús les dijo a los fariseos, víboras, le dijo, que les ha enseñado a arrancar de la ira venidera. Entonces vamos viendo que Jesús, él decía que era humilde, pero tenía igual carácter. Otro ejemplo que tenemos en las Escrituras de alguien que era manso es el mismo Moisés. De hecho, las mismas Escrituras nos dicen en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 12, versículo 3, dice que Moisés era un hombre muy humilde o muy manso, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Será mansísimo Moisés, por así decirlo. Pero sin embargo, recordemos, amados hermanos, que cuando subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley y luego bajó, ¿qué pasó? Encontró al pueblo, ¿cierto?, haciendo una fiesta. Más encima el pueblo de Israel había hecho un becerro de oro porque ellos decían que Moisés había muerto, ¿cierto? Y estaban haciendo una fiesta. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Primero tomó las tablas de la ley, las piedras, las quebró, las pulverizó el becerro de oro, ¿cierto?, que habían forjado el pueblo, los israelitas en ese tiempo, e hizo que lo bebieran con el agua. Y luego más encima dicen las Escrituras que animó a los levitas para que mataran al resto del pueblo que estaba en contra de Jehová. Pero las Escrituras dicen de que en ese momento Moisés era el hombre más manso de la tierra. Por lo tanto, con estos ejemplos, amados hermanos, podemos decir que el ser manso o la mansedumbre no es ser falto de carácter. También escuchamos muchas veces que la mansedumbre es falta de indolencia. ¿Y qué es ser indolente? Indolentes son personas que no se quiebran ante situaciones adversas. Podemos decir que aquellas personas en realidad son insensibles, lo cual no es lo mismo.
Pero en cambio, una vez más, vemos en las Escrituras, especialmente a Cristo, que Él lloró cuando murió su amigo Lázaro. Y Cristo era un hombre manso y humilde. Por lo tanto, tampoco significa eso. La mansedumbre, de alguna forma, y si bien lo conversábamos con mi esposa el otro día, se relaciona con una buena educación. Debido a que hay personas que han sido educadas para responder a ciertas situaciones. De modo que pueden reaccionar con cierta educación o dignidad humana en medio del dolor, incluso de las ofensas de otras personas. Pero esto de alguna forma es algo que le enseñaron, ya sea a través de la escuela, sea a través de lo que nos dijeron nuestros padres, algo que es aprendido. Según la educación que hemos recibido o en el entorno en que nosotros nos hemos desarrollado. Pero en cambio la mansedumbre que habla Jesús en esta bienaventuranza es una gracia divina. Más adelante, amados hermanos, vamos a aprender de que esta mansedumbre no la podemos generar nosotros. No es algo que pueda hacerse de forma natural, sino es algo que es dado por Dios. Por lo tanto, como yo estoy diciendo, la mansedumbre es un fruto del Espíritu. ¿Qué nos dice Gálatas 5, 22 al 23? Nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es felicidad, es mansedumbre, es dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Con todo esto, amados hermanos, con todo esto en mente, ¿qué es entonces la mansedumbre? La mansedumbre es poder bajo control. Es decir, es aquella persona, la persona mansa es aquel que puede sujetar su carácter y sus pasiones. La palabra praus, que es la palabra en griego que se usa para mansedumbre, se usa para denotar a un potro que ha sido domado o a un caballo que ha sido domado. Por lo tanto, la persona mansa posee tal fortaleza de carácter que es capaz de sujetar sus pasiones y en especial su ira bajo control. Y una cosa, amados hermanos, que debemos recordar que nuestro hermano Miguel en la predicación pasada nos dijo, es que los judíos en los tiempos de Jesús esperaban a un libertador militar que por fuerza, ¿cierto?, derrotara al imperio romano. Así que imaginémonos un momento, amados hermanos, cuando estaban escuchando todos este sermón y Jesús dice, bienaventurados los mansos. ¿Qué pensaron cuando escucharon a Jesús decir esto? Si ellos pensaban de que el libertador, el profeta que iba a venir, el Salvador, iba a tomar por fuerza, por así decirlo, el nuevo reino. Y podemos decir, amado, que este pensamiento que tenía el pueblo de Israel no ha cambiado mucho en la actualidad. El mundo piensa que el hombre manso es aquel hombre de carácter, cierto, fuerte, que hace lo que sea para conseguir las cosas y así satisfacer sus deseos. Y sobre todo si esa persona es poco de tratar, es altiva y alba fuerte, ¿cierto? Eso nos enseña muchas veces, que tenemos que ser violentos si queremos conseguir cosas, tenemos que muchas veces llegar a pasar a llevar a las demás personas. Pero lejos de esto, podemos decir que las personas que son así carecen de dominio propio. No es lo mismo tener fortaleza de carácter que poseer un carácter agresivo. Podemos decir que estas personas son tal que sus pasiones los dominan, sobre todo la ira y el enojo. Y al final, estas personas por eso terminan haciendo lo que sea para conseguir lo que quieren. Porque no son capaces de refrenar sus propios impulsos ni poner freno a sus deseos. ¿Qué nos dice Proverbios 16:32? Mejor es lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Pero en cambio, amados hermanos, lo que nos enseñan las Escrituras y lo que significa ser manso, lo que nos dicen las Escrituras es que el que es manso posee la capacidad de domar su yo interior. Thomas Watson dice lo siguiente,
que es una gracia por la cual somos capacitados por el Espíritu de Dios para moderar nuestras pasiones. Entonces, amados hermanos, la mansedumbre está lejos de ser una debilidad, sino más bien es una fortaleza que tenemos nosotros los cristianos. Y esta capacidad no es natural y no es aprendida. Es producto de un nuevo entendimiento, de nosotros mismos, que nos lleva a reaccionar de forma distinta ante los demás. Martin Lloyd-Jones lo define así: la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos hacia otros. La mansedumbre tiene que ver con nosotros mismos, con Dios y con los otros. Esta definición encaja perfectamente, amados hermanos, en el contexto de las bienaventuranzas. Podemos resumir entonces que la mansedumbre comienza con la pobreza de espíritu y se va extendiendo. Se es manso cuando se es pobre en espíritu. El hombre que sabe que no es nada no tiene que exigir. En cambio, el orgulloso está en una altura de la cual no quiere ser bajado. Pero el que está en el piso no tiene miedo de caer, ni nada que exigir. Por lo tanto, amados hermanos, la mansedumbre comienza con una visión adecuada de nosotros mismos. Mansedumbre es reconocer que soy un pecador, es reconocer que mi condición ante Dios es grave, que no tengo nada que reclamar ni exigir. Es decir, el manso se conoce a sí mismo y conoce su corrupción y su condición delante de Dios, por lo cual no tiene ninguna razón para ofenderse. Esto es mansedumbre. Ahora, amados hermanos, vamos a pasar a ver las características de las personas que son mansas. Y la primera pregunta que debemos hacernos: ¿cómo se manifiesta esta virtud en nosotros los cristianos? Y sin medida siempre se considera la mansedumbre o a la persona mansa en concordancia a nuestras relaciones horizontales, o sea, nuestra relación con los demás. Pero esta forma de pensar está un poco equivocada o nos falta algo. El hombre manso se relaciona primero con Dios y luego se relaciona con los demás. El que es manso con Dios, amados hermanos, lo será también con todos los hombres. Y si no se es manso con los de su alrededor, si no se es manso con los de tu casa, con los de tu trabajo, con los de la iglesia, debes saber, amado mío, que la raíz de tu falta de mansedumbre es la falta de mansedumbre con Dios. Entonces, ¿qué significa ser manso para Dios? ¿O qué significa esto? Vamos a ver qué significa dos cosas. Primero, ser manso para Dios, significa que seremos sumisos a su voluntad. En especial cuando enfrentamos una providencia, alguna aflicción o alguna prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona sumisa es aquella que somete a la voluntad de Dios, incluso cuando es pasado por el fuego de la aflicción. Y como ejemplo de las escrituras de un hombre manso, tenemos a Job. Job 1:21 dice lo siguiente: Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, todos conocemos lo que estaba pasando Job. Todos conocemos lo que él pasó, todas las aflicciones, todo lo que se le quitó, pero Job no reclamó contra Dios. ¿Qué dijo? El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Así es el corazón de un hombre manso. El hombre manso, amada iglesia, guarda silencio ante la providencia divina, porque sabe que Dios es bueno y sabio, sabe que toda cosa que Dios dispone para él es para su bien. Job guardó silencio porque creyó que Dios tenía un propósito. Como dice las Escrituras, los que aman a Dios,
todas las cosas son para bien. Y el problema, amados hermanos, que muchas veces tenemos es creer que confiamos en la sabiduría de Dios cuando realmente descansamos en nuestra propia sabiduría. Y nuestra respuesta a Dios está formada más que nada cómo Dios actúa. Si Dios actúa o estamos pasando alguna aflicción y vemos el propósito de la prueba, por supuesto no vamos a tener problema en descansar en Dios. Pero en el momento en que la prueba no tiene sentido, es inentendible para nosotros, en estas situaciones que veremos si realmente tenemos mansedumbre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es fácil confiar en Dios cuando, no sé, cuando estamos bien y todo, pero ¿qué pasa igualmente cuando estamos bien con Dios, cuando estamos haciendo las cosas bien y nos vienen pruebas? Y nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto, Señor, si yo no estoy tan mal? Gracias. Esto, amados hermanos, nos da a entender que en realidad confiamos en Dios si su actuar satisface realmente nuestra lógica. O sea, confiamos en nuestra lógica, no en Dios. Estamos detrás de lo que Dios puede darnos y no del Dios mismo. Y amados hermanos, es en estos momentos cuando podemos analizar nuestro corazón si amamos a Dios por lo que es o solo por las cosas que nos da. Por lo tanto, amados hermanos, el hombre manso descansa en la soberanía de Dios, pues sabe que Dios siempre le dará algo bueno. El hombre manso tiene un silencio del alma ante Dios. El hombre manso puede decir como David en el Salmo 39:9. Mudo me he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. El hombre manso, amados hermanos, descansa en saber que Dios está detrás de todo. No replica contra él. Aunque no entienda, no pone duda en su corazón. Y otra cosa donde también se caracteriza o se extiende la mansedumbre es que el hombre manso se manifiesta en un espíritu flexible a su palabra. Por lo cual el hombre manso procura conformarse a la mente de Dios y no levantarse contra la palabra de Dios. El hombre manso, amados hermanos, prefiere rebelarse contra los deseos de su corazón y no contra la ley de Dios. El hombre manso pelea consigo mismo, se molesta consigo mismo al ver tanta corrupción en su carne. El hombre manso no se queja de lo difícil que son los mandamientos de Dios, sino de lo malo que es para obedecer. Santiago 1:21 dice lo siguiente: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibir con humildad o mansedumbre la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Amados hermanos, la mansedumbre es necesaria para que la palabra de Dios halle cabida en nuestro corazón. No es solo exponernos a la palabra de Dios, sino en tener un corazón manso para recibirla. La mansedumbre se levanta en contra de todo aquello que está en contra de la palabra de Dios. Un hombre, amados hermanos, que no tiene mansedumbre y que es expuesto a la palabra de Dios, se aira porque su pecado es expuesto. En cambio, un hombre manso actuará como David, que cayó postrado ante las palabras de Natán cuando fue confrontado por su pecado. Y eso lo vemos en el Salmo 51. Contra ti he pecado. El hombre soberbio y falto de mansedumbre no está dispuesto a ser moldeado por la palabra de Dios. No importa cuántos sermones escuche, cuántos domingos venga, él hará las cosas a su manera. Está dispuesto a hacer lo que él quiere o escuchará lo que él quiere escuchar. ¿Le puedo pedir? Si muevo mucho las manos puedo botar. Y seguirá viviendo de este modo, argumentando en su interior hasta que justifica su pecado.
Estas personas, amados hermanos, conocen la palabra de Dios, pero no la aplican a su vida. Lamentablemente, iglesia, sin un espíritu de mansedumbre no podremos recibir los beneficios de la palabra de Dios. Al contrario, amados hermanos, el hombre y las mujeres mansas van a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, dispuestos a someterse a ella. Amados hermanos, lo peor que nos puede pasar es venir a la iglesia y estar años escuchando sermones sobre la familia, sobre la iglesia, el pecado, sobre las bienaventuranzas, una y otra vez, y no cambiar nada en nuestras vidas. La palabra de Dios solo encuentra cabida, como ya dije, en corazones mansos. El Salmo 25, versículo 8 y 9 dice lo siguiente: bueno y recto es el Señor, por tanto Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en justicia y enseña a los mansos su camino. Amada iglesia, Dios no se va a molestar en enseñar a un hombre soberbio. Pero hay esperanza. Dios dice que mostrará el camino, en el versículo anterior, a los pecadores, pero pecadores que son pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necedad, aquellos que deciden no confiar en sí mismos. Y vemos aquí, nuevamente volvemos al principio. En modo de resumen, la mansedumbre comienza con la pobreza de espíritu. Si estamos conscientes de lo que somos, no confiaremos en nosotros mismos y como resultados nos doblegaremos a la voluntad de Dios. Esto, amados hermanos, es mansedumbre. La mansedumbre entonces parte de un entendimiento correcto de nosotros mismos. Y este entendimiento es dado cuando nos contemplamos a la luz del carácter santo de Dios y a la luz de la voluntad revelada en su palabra. Amada iglesia, nosotros seremos mansos en la misma medida en que comprendamos nuestra pequeñez, nuestras debilidades y nuestros pecados. Considera, amado hermano, ¿dónde te llevaron tus razonamientos cuando estabas lejos de Dios? Y si somos nosotros conscientes de nuestra maldad, de nuestro pecado, de la rebelión contra Dios, ¿cómo puedes seguir confiando en ti mismo? ¿Cómo cometemos el error de decir esto dice Dios? Pero yo digo otra cosa. Por ello debemos rogar a Dios que nos dé una visión de nosotros mismos clara. Porque sin esta contemplación seremos arrogantes y no escucharemos la voz de Dios. No hay un estado peor, amado hermano, o miserable que aquel hombre al que Dios abandona a su propia suerte. Isaías 66:2 dice lo siguiente: todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Este Dios que es santo ha prometido entonces, amados hermanos, tener una comunión con aquellos que son mansos y pobres en espíritus y que tiemblan ante su palabra. Ahora, amados hermanos, una vez que ya vimos esta mansedumbre que tiene que ver primero con Dios y sus características, vamos a pasar a ver nuestras relaciones horizontales como los demás. Cómo nuestro corazón manso debe ser comportarse ante los demás. Amados hermanos, quizás nosotros no somos capaces de ver el nivel de intimidad de las personas con Dios, cómo las personas se relacionan con Dios. Pero de alguna forma sí podemos conocer un poco de ello debido a cómo estas personas actúan en su relación con los demás. Si se airan, si pierden el control. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo se comporta un hombre manso en relación a sus semejantes? Y aquí vamos a ver algunos puntos. Y el primero es que el hombre manso sabe llevar las injurias y ofensas de los demás. En las Escrituras nosotros podemos encontrar muchos ejemplos, pero basta el mayor ejemplo de todos, que es el de nuestro Señor Jesucristo.
Y de aquí voy a decir las palabras que él dijo en Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, amada iglesia, solo basta ver cómo reaccionó el Señor ante las ofensas y maltratos y debemos imitarle a Él. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a imitarle. Aprended de mí, dice el Señor. Y quizás debemos tener claro que el hombre manso no es inmune a no enojarse o no querer apretarle el cuello a alguien. Solo que el hombre manso en estos momentos recuerda quién es, que es un pecador, al igual que la persona que lo ofendió. En la gracia de Dios, el hombre manso, no toma venganza, no devuelve mal por mal, no amenaza y no guarda rencor. Más aún, da un paso más adelante. No solo soporta las injurias, sino hace el bien a quien le aborrece. Y en este punto es que somos realmente mansos. Así se comporta un hombre manso en su relación con los demás. El hombre manso no se pasa quejándose de cómo lo tratan los demás. Ese es otro punto. No tiene autoconmiseración. En cambio, el hombre manso se dedica a defender a Dios y no de sí mismo. Puede defender el evangelio y dar su vida, pero no se defenderá a sí mismo y no se molestará con esto. Esta es la primera característica, saber llevar las injurias y los maltratos. Segundo, el hombre manso en relación a su semejante está dispuesto a perdonar y pedir perdón cuando el caso así lo requiere. Ciertamente las Escrituras nos instan a perdonar a los demás de la misma manera como nosotros fuimos perdonados en Cristo. Y de alguna forma este es el modelo. Y de este modelo nosotros podemos sacar algunas cosas. Primeramente, que el perdón que nosotros vamos a dar debe ser un perdón real. ¿Por qué? Como consecuencia de que Dios nos perdonó a nosotros de verdad. Porque el perdón que Dios nos dio a nosotros no fue un perdón a medias, no fue que te perdoné un poquito, sino que el perdón que Dios nos dio a nosotros fue un perdón real. Por lo tanto, cuando yo digo perdono, es la promesa de que olvidaremos el asunto y no sacaremos el pecado o la ofensa en cara a esa persona. Incluso aún si vuelve a ofendernos, debe quedar en el olvido. ¿Qué nos dice Isaías 43, versículo 25? Yo soy el que borro tus transgresiones y por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. El Señor no recuerda nuestros pecados, Él dice que los olvida. Hay otro versículo que dice que así como está el este del oeste, así están nuestros pecados. No los olvida. Por lo tanto, no tenemos que volver a hablar de los asuntos con otras personas. Y lo más difícil es que cuando seamos tentados con el haber perdonado a esa persona, lo debemos sacar de nuestra mente. Y otra cosa que también se llama el perdón, que tiene que ser un perdón total. Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus enfermedades. Las Escrituras entonces dicen que todos nuestros pecados son perdonados por Dios. Por lo tanto, el hombre que puede perdonar de todo, pero menos una ofensa o cualquier cosa, no conoce la mansedumbre. El hombre que sabe cuánto Dios lo ha perdonado y sabe que lo seguirá perdonando, no tendrá reparo en seguir perdonando a los demás. Por eso es importante que tengamos un conocimiento de nosotros mismos. Porque aunque lo puedan ofender mucho los demás, jamás llegará tan profundo como nosotros hemos llegado con Dios. Y si Dios nos perdonó, ¿quién somos nosotros para no perdonar a los demás? También se trata, amados hermanos, de un perdón constante. ¿Qué dice las Escrituras?
¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7 dice. Así le dijo cuando le preguntaron a Jesús. ¿Qué significa eso? Que siempre, 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 siempre debemos perdonar. Pero el hombre manso también tiene la capacidad no solo de perdonar, sino también de pedir perdón. Porque de alguna manera igual puede llegar a ofender. Por lo tanto, todos nos veremos en esta situación de pedir perdón. No hay nadie aquí que de alguna forma no ofenda a otro. Todos en alguna medida vamos a tener que pedir perdón. Y el hombre manso sabe humillarse y pedir perdón. Cuando es amonestado también, el hombre manso recibe el consejo con un corazón enseñable, y si es convencido por la palabra que ha pecado contra alguien, no tiene problema en pedir perdón. El manso sabe que no lo sabe todo, por lo tanto está dispuesto a aprender y a ser enseñado. Y también se caracteriza por tratar gentilmente, es considerado y tierno, y cuando corrige un error, lo hace con un espíritu humilde y tierno. De esa forma se comporta el hombre manso con los demás. ¿Cómo, amados hermanos, la pregunta? Y si bien en el Sermón del Monte, a medida que lo vayamos viendo, vamos a ver de que Jesús parece poner la vara más alta de lo que estaba. Y más aún parece de que nosotros es más difícil ser lo que Dios quiere que Jesús quiere lo que seamos. Entonces la pregunta está, si tú en esta hora en tu corazón estás meditando sobre la mansedumbre, si te ha llegado la duda, ¿cómo puedes ser un hombre manso? ¿Cómo podemos desarrollar esta virtud? Y lo primero que tenemos que hacer es considerando el valor de la mansedumbre. Debemos considerar cuánto vale. Si la consideramos de esta manera, haremos todo lo posible para obtenerla. Debemos darle el valor que Dios le da. Amado hermano, ¿has considerado la mansedumbre o el ser manso como algo valioso? Y les digo esto porque pensemos un poco en las personas que más te llaman la atención. Te darás cuenta un poco que la mayoría cuenta con un poco del carácter manso. Y muchas veces a nosotros nos agrada estar delante de las personas que son gentiles y mansas. Por lo tanto, podemos decir que el verdadero adorno de un cristiano es un corazón moldeado por la mansedumbre. Colosenses capítulo 2, versículo 3 nos dice lo siguiente: vestíos santos y amados de extrañable misericordia, benignidad, humildad y mansedumbre. Por lo tanto, amados hermanos, estas características identifican a los escogidos de Dios. Y posiblemente estas cualidades atraen a otros al Evangelio, porque es difícil que los inconversos no noten esta cualidad, por lo que se debe considerar la mansedumbre como una joya de incalculable valor. ¿Y por qué la mansedumbre es de gran valor? Porque la mansedumbre da tranquilidad y paz a nuestras almas. Eso dijo Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde, y traerás descanso para vuestras almas. Por lo tanto, amado hermano, el descanso de tu corazón depende de tu mansedumbre. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. El descanso del alma y la mansedumbre están íntimamente ligados. Las personas, amados hermanos, que casean en esta virtud tienen el alma muchas veces enferma, viven amargados y son peleadores. Por lo tanto, Cristo dijo que solo los mansos y los humildes hayan descanso para sus almas. Por lo tanto, no vale la pena perder algo tan preciado como la mansedumbre, que trae descanso para el alma. Considera, amado hermano, si es bueno que tú te enojes o pierdas la paz para tu alma cuando alguien te ofende. Y voy a poner un ejemplo que el pastor Sugel Michelén habló cuando estaba predicando de esta misma
este mismo versículo. Él dice que si nosotros vamos por la calle con un lingote de oro, ¿cierto? Y de repente alguien viene y nos tira barro. Y de vuelta nosotros le tiramos el lingote de oro en la cabeza, así, que nos tiró barro. Sin duda, en la vida real nosotros no estaríamos dispuestos a arrojar algo tan valioso, por más que lo tiraran barro. Tenemos un lingote de oro. Por eso, amados hermanos, debemos implorar a Dios que nos conceda la mansedumbre. Y si bien sabemos que es el Espíritu que nos las produce, nosotros también debemos hacer algo. Hacer uso de los medios que Dios ha dispuesto para depender de su Espíritu. Por lo tanto, amados hermanos, debes considerar la mansedumbre como algo valioso, como un adorno que adorna tu vida cristiana. Entonces, ¿cómo podemos? Ya dijimos que primero, la primera forma de desarrollar la mansedumbre es considerándola de un buen valor. ¿Qué otra cosa podemos hacer? A menudo, entonces, debemos meditar en Cristo y aprender del ejemplo que nos dice en Mateo 11, 28, 30. Y nuevamente, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos aquellos que viven cerca de Cristo, amados hermanos, constantemente vislumbrarán la mansedumbre y la humildad. Un comentarista dice lo siguiente: el efecto de mirar continuamente es que el efecto de mirar continuamente a Cristo es que continuamente estamos siendo transformados en la misma imagen. Esto es, a la imagen de Cristo. Los contemplamos con los ojos de la fe como si fuese a través de un espejo. Y así será hasta que su gloria sea revelada en plenitud. Pero entonces, cuando Él aparezca, le veremos cara a cara y nuestra transformación a su imagen será completa. Juan escribe: cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amados hermanos, entre más contemplemos a Cristo, más y más seremos transformados de gloria en gloria a su imagen. ¿Y cómo podemos contemplar a Cristo? En los evangelios contemplamos al Señor. En los evangelios contemplamos cómo el Señor se comportó en diferentes situaciones. Si deseamos crecer en mansedumbre, debemos acudir a los evangelios y ver cómo Cristo vivió, cómo se comportó. Debemos estudiar la vida de Cristo y meditar en ello. Debemos meditar y digerirlo. Debemos meditar cómo Cristo fue paciente conmigo, cómo perdonó mis pecados, cómo no me paga como realmente merezco. Solamente así vamos a crecer a su semejanza y solo así vamos a desarrollar una mansedumbre. ¿Cómo sabemos, amados hermanos, que una persona está caminando cerca de Cristo? ¿Porque viene a la iglesia? ¿Porque predica mucho o sabe mucho de teología? Por supuesto que ninguna de estas. Se conoce por su crecimiento en humildad y en mansedumbre. Debemos esforzarnos entonces, amados hermanos, por imitar a Cristo en cada situación en la vida. Y debemos preguntarnos: ¿qué haría el Señor en mi lugar? ¿Cómo actuaría o qué actitud tendría? Filipenses dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos tener la misma forma de pensar que hubo en Cristo. Cristo es ejemplo para nosotros de seguir sus pisadas. Segundo, otra forma de desarrollar la mansedumbre en relación con los demás. Considera a menudo quién eres tú sin la gracia de Dios. Ya viene dicho, yo, amados hermanos, que la mansedumbre se encuentra enraizada en la pobreza de espíritu. Ahora, cuando alguien nos ofende, nuestra respuesta natural es reaccionar mal, airado, explotar muchas veces, ¿cierto? Pero esto no debiese ser así. Y esto está dado porque olvidamos quiénes somos.
Marty Lloyd Jones dice lo siguiente: cuando uno se ve a sí mismo tal cual es, sabe que nadie puede decir nada de él que sea demasiado malo. No hay por qué preocuparse de lo que los demás digan o hagan. Se sabe que uno se merece eso y mucho más, porque somos peores de lo que los demás puedan decir de nosotros. Siempre, amados hermanos, debemos preguntarnos quiénes somos y meditar que si no fuese por la gracia de Dios, ¿dónde hubiésemos terminado o estado? Por lo tanto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta si alguien nos maltrata o ofende? Debemos llevar primero nuestros pensamientos a oración y segundo, que nos debe importar más que la ofensa que nos dieron, que la persona que me ha ofendido ha pecado también contra Dios. Y esto nos debe llevar a interceder por esa persona. Cuando pensamos de esta forma, veremos a nuestro ofensor como alguien que necesita perdón y no como nuestro enemigo. Y por último, amados hermanos, debemos dedicarnos a desarrollar nuestro contentamiento cristiano. El contentamiento y la mansedumbre son dos virtudes que transitan juntas. Donde está la mansedumbre, está el contentamiento. El hombre manso puede decir como Pablo en Filipenses 4, 11, 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados hermanos, mientras los demás acusan falta de algo en sus vidas, especialmente de las cosas materiales, el hombre manso se sorprende de que Dios haya sido tan generoso, porque sabe que lo único que merece es el infierno. Todo lo demás viene de pura gracia. Cuando un creyente se goza en esto, ya no hay lugar para el descontentamiento. Amada iglesia, el gozo no viene de las cosas del mundo, sino de saber que somos perdonados, que estamos en paz con Dios, que somos herederos y coherederos, que tenemos acceso al trono de gracia, que por gracia fuimos escogidos para salvación. Todo esto, amados hermanos, es nuestra fortaleza. Este es el contentamiento del manso. El corazón del manso no es quejumbroso, por lo cual puede crecer la raíz de mansedumbre en su corazón. ¿Quieres ser manso, amado hermano? Desarrolla el contentamiento cristiano en tu corazón. Otra cosa que debemos tener claro es que debemos ponernos en guardia ante las manifestaciones de ira que se levantan en nuestro corazón. ¿Qué haríamos o qué harías, amados hermanos, si vieras que en tu casa comenzó un pequeño fuego? ¿Estarías quieto y tranquilo? Claro que no, porque sin duda correríamos a apagar el fuego por más pequeño que sea. Apenas entonces, amados hermanos, apenas nosotros notemos un pequeño fuego de ira que comienza en nuestro corazón, debemos aplicar rápidamente los principios aplicados en las Escrituras. Muchos de nuestros problemas, amados hermanos, no serían grandes problemas si tomamos este consejo. En Efesios 6, Pablo nos advierte de que no debemos dejar que el enojo dure hasta que se ponga el sol. Debemos aniquilar el enojo apenas aparezca. Debemos ser capaces de controlar lo que puede generar una pelea o una discusión. Porque en esta situación muchas veces decimos lo que no queríamos decir o hacemos lo que no queríamos hacer y terminamos lamentándonos de cómo actuamos y muchas veces dejamos a otras personas heridas. Y muchas veces, aunque pidamos perdón, muchas veces la herida o la cicatriz va a persistir en esa persona. Y por último, en la adversidad o en las oposiciones, que sean pocas nuestras palabras. Y aquí, amado hermano, debemos pensar bien lo que nosotros diremos y que sea lo necesario.
Amós 5:13 dice, los hombres prudentes callan cuando el tiempo es malo. Y una pregunta más, ¿cómo funciona el fuego? ¿Qué es lo que aviva el fuego? El oxígeno. Y entre más oxígeno, más va a prender el fuego. Y las muchas palabras son iguales. No debemos multiplicar palabras innecesarias en medio de un problema, en medio de una discusión. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Amados hermanos, hasta aquí hemos visto la mansedumbre en relación con Dios, la mansedumbre en relación con los demás. Pero tengo que dejar algo claro, que todo lo que hemos visto hasta ahora, todos estos consejos, no darán resultados si no existe la obra de regeneración del Espíritu Santo en nosotros. Estos consejos no son para los inconversos, sino para aquellos que el Espíritu de Dios ha llamado. Recuerden, amados hermanos, nadie puede ser manso si no es pobre de espíritu. Nadie puede ser manso si no llora por su pecado. Solo entonces estos consejos serán efectivos. Recordemos, amados hermanos, debemos pedir ayuda al Espíritu Santo, porque anteriormente dije que esta mansedumbre no es natural y no es aprendida. Es algo que nosotros debemos desarrollar, pero desarrollar en constantemente estar pidiéndole a Dios que nos haga manso, constantemente estando en las Escrituras y en dependencia del Espíritu Santo. Si no hacemos eso, jamás podremos tener el corazón manso o esta característica. Si bien dije, esta característica, amado hermano, está en ti. Tú eres pobre de espíritu, tú lloraste, tú eres manso y vas a tener todo el resto. Pero bien dije que cada una de ellas tienes que desarrollarla. Ahora, cada bienaventuranza viene con una promesa que le acompaña. Los pobres en espíritu se les promete un reino. A los que lloran se les promete consolación. Y a los mansos la tierra por heredad. Y esta promesa de la tierra por heredad no es exclusiva del Nuevo Testamento, sino que ya en el Antiguo Testamento Dios ya había prometido a los mansos la tierra por heredad. En el Salmo 37 encontramos de que Dios constantemente está diciendo esto. Por ejemplo, en el versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Versículo 8 y 9 dice, deja la ira y el enojo y no te excites en manera de hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 18, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Versículos 22, porque los benditos de él heredarán la tierra. Versículo 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Entonces, este salmo, que sin duda Jesús se basó para decir esta bienaventuranza, nos muestra cuán equivocado está el mundo en su forma de pensar. Ya como al principio dije, el mundo cree que los que heredan la tierra o los que conquistan el mundo son aquellos que consiguen cualquier cosa, usando cualquier método, sea o no sea permitido. Pero este salmo, ¿qué nos dice? ¿Y qué nos dice en la bienaventuranza? Que al final el impío será destruido y que los mansos son los que heredarán la tierra. Ahora, la promesa de Cristo de que los mansos heredarán la tierra tiene un cumplimiento presente como uno futuro. Por lo tanto, los mansos heredarán la tierra ahora, pero disfrutarán en plenitud este cumplimiento en el futuro. El cumplimiento actual de estas promesas, amados hermanos, se encuentra relacionada, por supuesto, con el Salmo 37. Como ya mencioné, se nos dice que los mansos heredarán la tierra, pero los impíos serán destruidos. Ahora, en este salmo encontramos las promesas a los mansos, no solo se limita al futuro, sino aquí y ahora.
En el mismo versículo 37, el versículo 5 dice lo siguiente: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y el versículo 11, los mansos heredan la tierra y se recrea en abundancia de paz. De acuerdo a estos textos, el hombre manso puede deleitarse ahora de las cosas que Dios provee. Y bien, está relacionado con lo que ya dije, con el contentamiento. Bien, el hombre manso entonces aprende como Pablo a contentarse dependiendo de cualquiera fuere su situación. Albert Pink dice lo siguiente: el espíritu de mansedumbre es el que capacita a sus poseedores a disfrutar de sus posesiones materiales, sean pocas o sean muchas. Solo los mansos disfrutan lo que tienen. El hombre que no es manso vive en descontento, pero el hombre manso se deleita en lo que Dios le da. ¿Por qué nos deleitamos ahora? Porque tú, amado hermano, tú puedes salir al ver un paisaje y te puedes deleitar, puedes ver edificios y sabes, como dicen las Escrituras, de que todo es de Dios. Por lo tanto, cuando tú salgas la próxima vez a ver un paisaje y te deleites en él, tú puedes decir: eso es mío, porque tú eres un heredero. Disfruta de todo lo que tienes, amados hermanos, porque tú estás heredando ahora lo que tu Padre te dio y todo lo que es de Él. Debemos entonces aprender que la felicidad no depende de la cantidad. Podemos tener muchas cosas. Entonces los mansos pueden disfrutar de las promesas de Dios, de que ellos heredarán la tierra en el presente, porque en su mansedumbre ellos pueden disfrutar de las bendiciones de Dios y solo ellos tienen esta capacidad. Solo tú, amado hermano, tienes esta capacidad de disfrutar las cosas. Ahora veamos el cumplimiento futuro. ¿Cuál es el significado de que los mansos heredarán la tierra en forma futura? Y aquí tenemos que irnos al principio, a Génesis. Podemos ver que el hombre al principio se le entregó un señorío sobre la creación. Tenía autoridad sobre los animales, sobre las bestias, ¿cierto? Y él debía gobernar. Pero ¿qué pasó? El hombre cayó en pecado y todo se corrompió. La tierra fue maldita y el hombre ya no podía gobernar la tierra perfectamente. Y así ha sido durante toda la historia universal humana, una caída tras otra. La historia universal podemos ver de que el hombre ha intentado gobernar, pero pasa de un imperio a otro, vienen los romanos y así. Pero en Génesis, en el capítulo 13-15, encontramos una promesa, y una promesa que todos conocemos, que dice: pondré en enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te irá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, si tomamos nosotros esta promesa, veremos que incluye tres grandes bendiciones. Esta promesa incluye la eliminación de la muerte, que fue incluida al mundo por causa del pecado. Otra consecuencia de la caída fue que el hombre fue desterrado del paraíso. Por lo tanto, encontramos aquí en esta promesa el retorno del hombre al paraíso, es decir, a la condición natural que ellos perdieron en el paraíso. Y también vemos que la tierra fue maldita por causa del pecado. Por lo tanto, en esta promesa veremos que esta maldición también será quitada. Desde la caída del hombre, amados hermanos, Dios ha dado una promesa de redención a la humanidad, que incluye la eliminación de la muerte, el regreso del paraíso y quitada la maldición de la tierra. Y posteriormente, amados hermanos, nos pasamos a Abraham, el cual le hizo las promesas, Dios le hizo la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, si bien los descendientes de Abraham llegaron a la tierra prometida, esta solo fue una sombra de lo que Abraham esperaba. ¿Y qué es lo que esperaba Abraham? En Hebreo 11 lo encontramos, que dice lo siguiente: porque por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba.
Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob y coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si bien Abraham esperaba la tierra de Canaán que Dios le había prometido, pero ya Abraham en ese momento él estaba pensando en esa tierra por heredad, que no era una tierra física, que no era un pedazo de terreno, sino el cielo. Entonces, ¿cuál era la tierra celestial que Abraham esperaba? Apocalipsis 21 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, amados hermanos, cuando Jesús nos dice que los mansos heredarán la tierra, se está refiriendo a esta misma promesa. Abraham y su descendencia poseerían por posesión perpetua esta tierra. Y esto no se limitaba solo a Canaán, sino que miraban hacia la nueva tierra donde viviremos, y esto es importante, en comunión con Dios. Amados hermanos, en esta bienaventuranza Dios nos ha prometido crear un nuevo cielo y una nueva tierra sobre las cuales reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, versículo 9 al 10 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Si bien siempre, amados hermanos, pensamos en el cielo donde nos vamos a ir, pero sin duda el cielo es el lugar donde mora Dios y nosotros moraremos con Él. Y lo más importante es eso, de que nuestro Salvador, de que Dios estará ahí. El cielo no sería el cielo si no estuviera Dios. No tendría valor, no valdría la pena ir al cielo si no estuviera Dios. Anthony Joquema en su libro nos dice: visto que donde Dios mora, allí está el cielo, llegamos a la conclusión que en la vida venidera el cielo y la tierra ya no estarán separados como lo están ahora, sino que se fusionarán. Los creyentes, por lo tanto, continuarán estando en el cielo mientras vivan en la nueva tierra, porque Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. La pregunta es: ¿dónde moraremos entonces? ¿En una nueva tierra o eliminará a Dios por completo esta creación? La respuesta es que las Escrituras no nos dan a entender en ninguna parte la aniquilación de esta creación, sino que renovará esta misma. Entonces, amados hermanos, esta tierra alcanzará un estado mejor que el de Adán y Eva. Romanos 8, 18, 23 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo. Pablo entonces enseña que esta creación espera el día en que será liberada de la maldición por el pecado. No está esperando ser sustituida, sino libertada. Por lo tanto, amados hermanos, y ya estoy terminando, cuando el Señor en la bienaventuranza dice
que los mansos recibirán la tierra, se está refiriendo a la posesión que adquiriremos de este mundo renovado, de este mundo regenerado, de todas las consecuencias de la caída del hombre. Esta es la promesa que Cristo nos ha dejado. Por último, amados hermanos, todo esto ha sido prometido a los mansos. Por lo tanto, tenemos razones para seguir adelante con nuestra cabeza en alto y seguir embelleciendo nuestra vida cristiana con la gracia de la mansedumbre. Y no olvidemos que los impíos, con su violencia y altivez, dejarán de ser, pero los mansos heredarán la tierra. Y aunque el mundo quiera hacer de esta tierra un paraíso, nosotros aguardamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos traerá esta nueva tierra regenerada y nosotros seremos manifestados con Él. Y recibiremos la herencia que Él nos ha prometido. Amada iglesia, que podamos recordar esta promesa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Con esto, amada iglesia, estoy terminando la predicación del día de hoy. Agradecer por su atención, ¿cierto? Y quiero dejar a mi hermano Oscar para que él pueda proseguir con el culto.